Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Inés Bencosme. Soy la presidenta de la Fundación Fusión, organización sin fines de lucro, de beneficio público o servicios a terceras personas, tomando siempre en cuenta las discapacidades y las habilidades de todos. Nuestra finalidad como fundación es que toda persona tenga las mismas oportunidades para participar, tanto a nivel económico, social como cultural. Esto para bien del país y para beneficio de la humanidad. A continuación, les presentaré nuestra gran colaboradora, Daniela Rubio. Es una antropóloga chilena con una maestría en desarrollo urbano, actualmente estudiando doctorado en territorio, espacio y sociedad en la Universidad de Chile. Es investigadora de temas de movilidad y especialista en el diseño de metodologías de participación e investigación social. Como fundación, nosotros promovemos la idea de que la accesibilidad es universal. Queremos saber qué piensas tú de eso, Daniela. Hola Carmen, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Creo que la accesibilidad es fundamental para la inclusión de todos y todas las personas en una ciudad. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad universal, estamos hablando de eliminar las barreras físicas, ¿no es cierto?, que existen en una ciudad para que todas las personas se puedan desplazar. Cuando pensamos, ¿por qué hablamos de que es universal? Porque en general está asociada la accesibilidad con las personas con discapacidad, con dar acceso a personas con discapacidad, pero en general cuando nosotros estudiamos la movilidad, lo que vemos es que muchas personas necesitan una accesibilidad universal, o sea, no solamente las personas que tienen restricciones en su movilidad por temas de discapacidad, sino también adultos mayores, niños o incluso aquellas personas que hacen viajes especiales, por ejemplo, de compras y andan con bolsas, ¿no es cierto? O con cosas pesadas, con cosas grandes, con carros, ¿no es cierto? Personas que llevan a niños pequeños en coche, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando uno piensa en hacer una ciudad accesible, piensa que en general sea una ciudad que permita el acceso de todos y todas las personas. No solamente estamos pensando en un grupo pequeño, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad, sino en general el beneficio va a ser para todos. Y, Exactamente. claro, especialmente, por ejemplo, nosotros hablamos de que la accesibilidad universal facilita mucho las actividades de cuidado, la movilidad del cuidado. Cuando nosotros decimos movilidad del cuidado, nos referimos, por ejemplo, a todas esas actividades, ¿no es cierto?, que no son las movilidades que te llevan al trabajo, ¿no es cierto?, a la vida laboral eh, activa, digamos, mercantil, sino que a todo ese trabajo doméstico o trabajo de cuidado que requiere el hogar, ¿no es cierto?, que es un trabajo principalmente realizado por mujeres, además. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de llevar a los niños al colegio, hacer las compras de la casa, a ir a centros de salud, acompañar a personas a centros de salud, todas esas actividades, actividades domésticas, ¿no es cierto?, además no remuneradas, no se realizan adentro del hogar, sino que se realizan en la ciudad, requieren movilidad. Y esas movilidades son muy susceptibles a las barreras físicas que existen en la ciudad. Muy difícil, por ejemplo, para una eh, madre con niños pequeños movilizarse por la ciudad si la ciudad le pone, ¿no es cierto?, barreras físicas. Exacto. Entonces, eso es súper relevante. Sí, eso es muy importante porque realmente no es la persona que tiene la discapacidad, sino la ciudad. Entonces, si nosotros le entregamos una ciudad que no tiene obstáculo, toda persona puede transitar. Entonces, ¿qué es lo que se debe de cumplir? Que yo de manera independiente pueda llegar a un lugar, transitar ese lugar, salir de ese lugar. O sea, esas son las tres cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta y eso es importantísimo lo que acabas de decir sobre la movilidad del cuidado, sobre todo en el caso de las mujeres que no solamente vamos de la casa al trabajo. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros reunimos, ¿no es cierto?, todas esas actividades que no son el trabajo, pero que requieren en el fondo, son trabajo, ¿no? Trabajo no remunerado,
normalmente lo realizan mujeres. Por ejemplo, si nosotros, yo tengo los datos de Santiago, pero por ejemplo, si uno ve los tipos de viaje, ¿no? El 70% de los viajes laborales, hacia el trabajo, el 70% de esos viajes son realizados por hombres. En cambio, si juntamos todos estos viajes y los pudiésemos juntar, ¿no es cierto?, como movilidad del cuidado, lo que significa lo que decíamos antes, llevar a los niños al colegio, hacer trámites, salir de compras. Si juntamos todos esos motivos de viaje, el 70% de esos viajes lo realizan mujeres. Por lo tanto, también tener una ciudad accesible es mirar también a la ciudad con perspectiva de género, porque en el fondo son principalmente las mujeres las que acompañan, las que cuidan, las que hacen las compras, especialmente además en nuestras ciudades latinoamericanas. Por lo tanto, es mejorar también su accesibilidad, es mejorar la accesibilidad del 50% de la población. Entonces, no tenemos que pensar que la accesibilidad universal solamente beneficia a un grupo pequeño de personas. Exacto. Cuando la accesibilidad universal tiene el objetivo, además, ¿no es cierto?, como tú lo comentabas, de poder dar autonomía a aquellas personas que, teniendo restricciones de movilidad, andando en silla de ruedas o qué sé yo, puedan moverse de manera autónoma. Pero aquellas personas que no son autónomas y requieren acompañamiento, por ejemplo, en Chile, 4 de 5 personas con discapacidad que requieren acompañamiento son acompañados por mujeres siempre. Por lo tanto, también tener una ciudad accesible nos permite que haya más equidad en el fondo entre hombres y mujeres, que haya más equidad entre estos dos ámbitos de la sociedad, entre la vida laboral y la sostenibilidad de la vida social en los hogares, ¿no es cierto? Facilita la vida de las familias, va a facilitar la vida de los niños, la vida de los adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, pensar en una ciudad accesible es en realidad pensar en una ciudad inclusiva para todos. Exacto, una ciudad para todos. Muchísimas gracias, Daniela, muy importantes esos datos que nos acaba de dar. No creo que sea muy distinto a lo que pasa aquí en República Dominicana, somos LATAM, y me parece que tenemos mucha similitud entre todos los países. Y eso es muy importante, ese dato que acabas de dar, y creo que nosotros debemos enfocarnos por ahí también. Muchísimas gracias, Bueno, Daniela. nada, muchas gracias a ti por la invitación y felicito a la fundación que esté intentando promover estos temas. Creo que la accesibilidad universal y las ciudades para todos, ¿no es cierto?, es un tema. Hoy en día es un tema que está en boga en todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos pensar ciudades más equitativas, más accesibles y donde haya una inclusión social mayor? Así que, Yo pienso lo mismo, creo que sí, que ya esa brecha está abierta. muchas gracias, Carmen. A ti, Daniela.